Buenos días, buenos días, buenos días. Deuteronomio 14 y 15. Hoy estamos desde casita, aquí en la iglesia. ¿Cómo está mi peinado ostentoso? Bien. ¿Cómo estamos? Bendiciones a todos. Dice mi tablet, qué bien, disfruta tu tiempo en casa. Así es, lo vamos a disfrutar. Ok, vamos a ver. Mago, ¿cómo estás? Fue tu cumpleaños, Mago, y no te felicitamos, no oramos por ti, ni siquiera te trajimos el pingüinito que ya dijimos que íbamos a traer. Pero felicidades, te mando un abrazote. ...14 y 15... Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor, por la paz que nos das. Queremos aprender, queremos crecer. Revélanos, Señor, revélanos tu palabra, revélanos esas profundidades de sabiduría que hay y que podamos entender perfectamente todo, tu plan y tu proyecto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomarnos un café calientito el día de hoy. Ya llegaron más, veo burbujitas. Saludos a todos. Ustedes son los hijos del Señor. Perdón. Otra vez. Ustedes son los hijos del Señor su Dios. No se hagan heridas en el cuerpo, ni se rapen la cabeza por delante cuando alguien muera, porque ustedes son un pueblo consagrado al Señor su Dios. Él los ha elegido entre todos los pueblos de la tierra para que sean el pueblo de su propiedad. El capítulo 14 comienza enseñando que hay una diferencia entre el mundo y los hijos de Dios, porque había prácticas en las naciones paganas, en las naciones que rodeaban al pueblo de Israel. Había costumbres, por ejemplo, de tatuarse, de cortarse, de raparse, y tenían un simbolismo. Eso que hacían tenía un simbolismo que tenía que ver con los dioses y con la idolatría. Y Dios les dice, no hagan esas prácticas. Ustedes no necesitan herirse para que yo tenga compasión de ustedes. No necesitan lastimarse para que yo pueda amarles y ayudarles y bendecirles. Entonces, no hagan esas prácticas, porque se tenía la idea de que se cortaban, se tasajeaban para que el Dios tuviera misericordia de ellos. Y Dios les dice, no hagan esas prácticas. Lo mismo tenía que ver con los tatuajes que se hacían y con los cortes de cabello que se hacían. No era el problema, no era que se cortaran el cabello, o el problema no era que se tatuaran. Ese no era la raíz del problema. El problema era el motivo por el cual se hacían eso. Ahora, si se corta a un hombre, se rapa la cabeza, pues no necesariamente lo está haciendo, porque la mayoría de los hombres lo hacen cuando se están quedando calvos, prefieren cortarse todo el cabello que nomás tener aquí en los lados. Pero no es malo. El tatuaje, esa es mi opinión muy personal, el tatuaje a mí no me gusta, pero no por motivos espirituales ni por motivos doctrinales. No me parece que sea malo, que sea pecado. En aquel tiempo era pecado porque tenía que ver con la idolatría. Ahora no tiene que ver con la idolatría. Cuando yo era joven o yo era niño, tenía que ver con la delincuencia. Normalmente se tatuaban los que estaban en la cárcel y se asociaba los tatuajes con la delincuencia. Hoy cambió mucho el concepto, porque pues es una moda, es una forma de expresarse
Y muchos jóvenes se tatúan y se hacen figuritas y nombres y cosas. Yo en lo personal no me gustan. Yo no me tatuaría. Pero no condeno al que se tatúa, ni digo que es del diablo o que se va a ir al infierno. No, simplemente no me gustan a mí. Pero son opiniones muy, muy personales. Y luego viene una sección de animales puros o impuros. Esa es la lista de los animales, versículo 4, que pueden comer: toros, corderos, cabritos, ciervos, gacelas, gamos, cabras monteses y toda clase de antílopes. Pueden comer de todo animal rumiante que tenga la pezuña partida, separadas en dos partes. El animal rumiante, esto era importante, el animal rumiante tiene dos motivos por el cual algunos animales eran puros y otros eran impuros. Porque el primer motivo es de sanidad o es de salud. El segundo motivo tiene una raíz y una profundidad espiritual con la que nosotros nos podemos identificar. Los cerdos, por ejemplo, los judíos no comen cerdo. No comen cerdo. Y el cerdo era considerado impuro porque no rumiaba, aunque tenía la pezuña hendida. Y aquí vamos a ver primero la parte sanitaria o la parte de salud. Es muy diferente los puercos de ahora que los puercos de antes. El alimento es diferente. Lo que comen los puercos ahora y lo que comen los que comían los puercos antes son dos cosas muy diferentes. Era un estilo de vida totalmente diferente. Ahora los puercos tienen un alimento balanceado y tienen un alimento que es digerible por ellos, porque son criados bajo cuidados veterinarios. Pero antes no, antes comían los puercos, pueden comer de todo, pueden comer carne, pueden comer carroña, o sea, de un animal descompuesto, pueden comer todo, comen de todo los puercos. Y un animal que por ejemplo la vaca, un animal rumiante, es el animal que baja el alimento y luego lo regresa y lo vuelve a procesar, y lo procesa varias veces. Entonces era un animal que su alimento estaba muy procesado por su mismo organismo y estaba más limpio. Entonces un cerdo de aquella época era un animal muy, muy impuro, que podía contener muchas bacterias, muchos microbios, muchas enfermedades, se podían enfermar. Entonces Dios los protegía de esta manera. Lo mismo un pez que no tiene escamas, está susceptible a bacterias que puede haber en el mar. El pez que tiene escamas, la misma escama le protege. Entonces había una razón de salud, una razón de higiene, por la cual no podían comer cualquier animal. Primero por salud, Dios guardándolos y protegiéndolos. Dios protegiéndote de todo aquello que te hace daño. Esa es la parte espiritual. Dios quiere protegerte de aquello que te lastima, aquello que te produce o te puede producir un malestar o una enfermedad. Por ejemplo, la música, las películas, las pláticas, los amigos, los videos que vemos, algo que te lleva a contaminar tu corazón, que no está procesado, que no está puro, que no está limpio, que te contamina. Hay música que te contamina, hay música que te siembra amargura, hay música que te siembra rencor, hay música que te siembra envidia o que te siembra vanagloria. Hay personas que te enferman, hay personas que te enferman, hay personas que te contaminan, que contaminan tu corazón. Si algo es importante, es aprender
qué es aquello que me enferma y qué es aquello que me fortalece. Hay cosas que nos enferman, hay situaciones que nos enferman, hay trabajos que nos enferman, hay situaciones que personas que en cuanto los ves o en cuanto platicas o tienes 5 minutos o 10 minutos con esa persona y esa persona te enferma, esa persona te contamina, te estresa, te causa conflicto. Entonces tienes que aprender cuáles son las personas que te bendicen. Y hay personas que son como vitaminas, que son como energizantes, que es como tomarte una bebida energética, porque hay personas con las que platicas 10 minutos, 5 minutos y te anima, te motiva, te sientes fortalecido y dices, qué bonita es la vida. Y una persona que te enferma, que te causa estrés, debes la platicas 10 minutos y ya te quieres suicidar. Es lo mismo que los alimentos. Es lo que entra a tu corazón. Por eso Dios dice, ten cuidado con lo que consumes, ten cuidado con quién platicas, ten cuidado con quién hablas, ten cuidado qué escuchas, ten cuidado qué ves. Hace unos días, no recuerdo qué día, me salió en el Facebook una publicación de el premio a los profetas, a los falsos profetas más grandes del año, y sacaba una lista. Yo decía, lean la palabra, de veras. O sea, nomás yo no comento nunca nada. No me gusta andarme peleando con personas, pero lean la palabra. Y si alguien no te gusta, no lo escuches. Si alguien sientes que su doctrina no está correcta, no lo escuches. No lo critiques, no lo escuches. O sea, ignóralo, pásalo por alto. No tenemos pleito casado con el cerdo, o con el camello, o con la liebre, o con el tejón. No tenemos pleito casado con aquello que contamina. Nomás simplemente lo ignoramos. Nos hacemos a un lado. Hay una persona que te contamina, que te estresa, que te causa daño, que te lastima. Pues aléjate de esa persona. Si es una persona con la cual no te puedes alejar porque es tu papá, o es tu mamá, o es tu hermano, pues de lejecitos, un poquito, toma distancia y sí platica y sí habla, porque tienes que hablar con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, pero toma distancia, no estés tan cercano para que no te esté lastimando de continuo. Entonces, después viene otro tema, otro apartado, y Dios comienza a hablar acerca de los diezmos. Siempre es un conflicto. ¿Es bíblico diezmar en el Nuevo Testamento? No necesariamente. En el Antiguo Testamento, el diezmo era como el tributo, o como los impuestos que se pagan al gobierno. Así era el diezmo en el Antiguo Testamento. Servía para sostener el templo, para sostener a los levitas, para que funcionara toda la maquinaria de religiosa, y estaba muy unido la política con la religión. Después, cuando hubo reyes, ya el rey adicionalmente imponía impuestos. También se utilizaba, no era solamente para sostener a sacerdotes y levitas, se utilizaba también para ayudar a los pobres, que esto era muy importante, aquí adelante lo dice. En el Nuevo Testamento no hay un mandamiento muy específico como en el Antiguo Testamento acerca del diezmo, pero en el Nuevo Testamento hay una ofrenda. Las ofrendas seguían siendo parte cultural y práctica de los judíos cristianos y de los que se convertían al cristianismo que no eran judíos.
eran normal para el judío que aprendió a apoyar la obra, era normal, tenían esa cultura muy, muy arraigada. Entonces, ¿qué es lo que Dios pide ahora? Dios no te pide el diezmo. A veces puedes dar más, a veces puedes dar menos. Dice Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni tampoco por la fuerza, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, tiene que ver la ofrenda y los diezmos, tienen que ver con tu crecimiento espiritual y con tu madurez espiritual. Así como un niño que no sabe compartir, un niño no sabe prestar, un niño no sabe dar. Si le pides unas papas a un niño que está comiendo papas, y le pides, dame una, con muchas dificultades va a sacar una y te va a dar una. Si a un adulto maduro ay, me invitas papas, te va a pedir que tú tomes de la bolsa lo que tú quieras. Porque la madurez está muy ligada a la generosidad. Hay personas que no han aprendido la generosidad porque tienen miedo, porque vivieron quizás mucha escasez, muchos limitantes, porque no saben si van a tener el día de mañana. Y se entiende, conforme, es un principio. Dice, cada año sin falta deberán ustedes apartar la 10ª parte de todo el grano que cosechen, de esa 10ª parte de trigo y de vino y de aceite y de las primeras crías. Y habla del diezmo en el Antiguo Testamento porque es algo muy razonable. Es algo muy razonable. O sea, el diezmo está muy bien. No es mucho ni es poco. Es algo razonable. Por eso habla del diezmo. O sea, si tú diezmas, haces bien. Si tú se te hace mucho o se te hace muy pesado diezmar y quieres dar el 5% o el 7%, está bien, Dios lo va a aceptar con gusto y con alegría. O sea, Dios ama cuando el Señor sabe que estás aprendiendo, sabe que estás creciendo. Hay ocasiones en que cuánto se necesita para tal cosa. Y decimos, mi esposa y yo, o sea, no sacamos cuentas, cuánto es el diezmo, si es el diezmo, es menos del diezmo, es más del diezmo. Se compra y se hace, sin ver porcentajes. Puedo dar 20,000 pesos, doy 20,000 pesos. Puedo dar 20 pesos, doy 20 pesos. No nos fijamos ahora en porcentajes, pero el 10% es algo muy, muy razonable. Y es algo que tenemos que aprender. Dice el versículo 27, no desamparen nunca a los levitas que vivan en su población, ya que a ellos no les ha tocado tener su propia tierra como ustedes. Es parte de la costumbre judía que cuidaban del levita. Tenemos que cuidar de la obra de Dios. Se tiene que pagar la luz, se tiene que pagar la renta, se tienen que comprar sillas, se tienen que comprar micrófonos, se tienen que comprar cosas. Por eso es importante la parte económica. Y aparte nos enseña a nosotros a ser generosos y a dar. Yo sé que es muy difícil dar, hermano. Sí lo entiendo perfectamente. Sé que es muy difícil dar. Cuesta mucho trabajo dar. Pero conforme nosotros vamos aprendiendo a dar, vamos a darnos cuenta que es más bendición dar que recibir. Y aparte es un principio de siembra y de cosecha. Dice, fíjate, versículo 29. Bueno, habla desde antes. Dice el versículo 28. Cada 3 años deberán ustedes apartar la 10ª parte de su cosecha del año y almacenarla en su ciudad. Había un apartado.
había un diezmo, había un diezmo que se guardaba, que no se comía, que no se le daba a los levitas, que se guardaba, se tenía un apartado, para que cuando vengan los levitas, a quienes no les ha tocado tener su propia tierra, o los extranjeros que viven entre ustedes, o los huérfanos y las viudas, puedan comer hasta quedar satisfechos. Así el Señor su Dios los bendecirá en todo lo que hagan. Es decir, que no era solamente para los levitas, eran para los extranjeros, para los huérfanos, para las viudas. Por ejemplo, cuando viene el hermano Stephen Smith, le damos nosotros, mi esposa y yo, le damos una ofrenda, a veces de parte de la iglesia, o sea, de los diezmos que tenemos guardados, de las ofrendas que tenemos guardadas, y a veces de nuestra bolsa, depende de la situación económica como estamos en ese momento. Si la iglesia tiene dinero, le damos dinero de la iglesia. Si la iglesia no tiene dinero, le damos dinero de nuestros ahorros. Porque es importante bendecir a aquel que está trabajando en el ministerio. Él paga hotel, él paga aviones, él hace pozos en la India, y es necesario bendecir a aquella persona que está en el ministerio. Y al hermano Stephen Smith siempre le damos una ofrenda para apoyarlo en sus gastos y en todo lo que él hace. Siempre es importante bendecirlo y compartir con él la bendición. Y así el Señor nos bendecirá en todo lo que hacemos. Vamos al capítulo 15. El año del perdón de deudas. Era el año del jubileo, cada 7 años. Cada 7 años había el año del perdón. Y luego, en el año 50, que era 7 por 7, después del 49, el del 50, estaba el año del jubileo. Era el año de la gran liberación. Pero cada 7 años había podemos llamarlo un mini jubileo, o un perdonar las deudas. Cada 7 años perdonarás a los que te deben. Este perdón consistirá, eso hay que compartirlo con Coppel, eso hay que compartirlo con Liverpool, no sé. Este perdón consistirá en lo siguiente: toda persona que haya prestado algo a su prójimo, le perdonará lo que le haya prestado. Ya no deberá exigir a su prójimo o a su compatriota que le pague, porque será proclamado el año del perdón de deudas en honor del Señor. Al extranjero le podrás exigir que te pague el préstamo que le hiciste, pero a tu compatriota deberás perdonarle lo que haya recibido de ti. De esta manera no habrá pobres entre ustedes, pues el Señor tu Dios te bendecirá en el país que Él te va a dar como herencia. Más que nada, la raíz o el fondo de esta enseñanza es que apoyes al pueblo de Dios, que apoyes al Hijo de Dios, que lo apoyes con lo que puedas hacerlo. Dice siempre, versículo 5, y cuando le obedezcas y pongas en práctica todos estos mandamientos que yo te he dado hoy, sí, el Señor tu Dios te bendecirá tal como te lo ha prometido, y tendrás para prestar a muchas naciones, pero tú no tendrás que pedir prestado. Dominarás a muchas naciones, pero ellas no te dominarán a ti. Habla de este principio. Es un principio espiritual, que la generosidad produce bendición. Una persona mezquina, una persona egoísta, una persona coda, una persona agarrada, una persona que no sabe dar, que no sabe compartir, es una persona que va a vivir en sequedad todo el tiempo. Sequedad emocional, sequedad espiritual y sequedad económica. Una parte importante de la vida es que aprendamos a compartir de lo que tenemos.
A veces, a veces tenemos poco, pero a veces eso poco lo podemos compartir, o sea, podemos compartir un poquito. Siempre he enseñado ese principio que me parece a mí tan importante, que yo espero que lo guardes en tu corazón y que lo vivas de esta manera práctica, que hay semilla para sembrar y hay semilla para comer. Y un error muy grave es comerse la semilla que es para sembrar. Porque si tú no siembras, no vas a cosechar. ¿Cuánto vas a sembrar? Vas a sembrar poquito. Si tienes poquito, vas a sembrar poquito. Si tienes mucho, vas a poder sembrar mucho. Pero este principio de la generosidad te va a bendecir. Te va a bendecir. Y es un estilo de vida. No es solamente, ay, qué pesar. Es un estilo de vida que donde si tienes, puedes bendecir a otros. Dice, fíjate, si hay algún pobre entre tus compatriotas en algunas de las ciudades del país que el Señor tu Dios te da, no seas inhumano, ni le niegues tu ayuda a tu compatriota necesitado. Al contrario, sé generoso con él, préstale lo que necesite. No des lugar en tu mente a este malvado pensamiento. Ya está cerca el año séptimo, el año en que se perdonan las deudas, y entonces pongas mala cara a tu compatriota que se halla en pobreza y no le prestes nada, porque él clamará contra ti al Señor y tal acción se te contará como pecado. Debes ayudarlo siempre y sin que te pese, porque por esta acción el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas y emprendas. Nunca dejará de haber necesitados en la tierra, y por eso yo te mando que seas generoso con aquellos compatriotas tuyos que sufran pobreza y miseria en tu país. Ese es el texto que Jesús utilizó cuando dice Judas, debería de haberse vendido en 300 denarios para darlo a los pobres. Y dice Jesús, los pobres siempre va a haber pobres. Esos los puedes ayudar después. Ahorita hay una prioridad, que era su muerte y preparar su cuerpo para su muerte. Hay prioridades, es decir, el ser generoso tiene que ver racionalidad también. Tienes que ser racional. Y no le voy a dar al pobre cuando mi hijo tiene hambre también. Primero le doy a mi hijo, luego le doy al pobre. Si no tengo para darle a los dos, primero le doy a mi hijo. Y no alcanzo el pobre, pues ni modo. Pero tiene que ver racionalidad. Jesús dice, ahorita el pobre no es la prioridad. Ahorita el pobre es la redención, la cruz. El mensaje de la cruz era lo importante. Entonces, el ayudar requiere ser racional y saber cómo voy a racionar los recursos que tengo, porque muchas veces no hay para todos. Si alguno del versículo 12, ya entra otro tema. Si alguno de tus compatriotas hebreos, sea hombre o mujer, se vende a ti como esclavo, antes la esclavitud era normal, era legal y era lo normal. Diría Dominic, cuidado con tus dedos, Dominic. Ya se nos acabó el tiempo. Solo te servirá 6 años, al 7º año lo dejarás en libertad, eran los pequeños jubileos. Y cuando lo despidas no lo dejarás ir con las manos vacías, sino que le darás animales de tu rebaño, mucho trigo y vino, es decir, compartirás con él los bienes que el Señor tu Dios te haya dado. No olvides que también tú fuiste esclavo. Había justicia y equidad en medio de la esclavitud que practicaban los judíos, lo que no había en otros lugares. A estos se les llamaban libertos. También había otro tipo de esclavos
que eran los esclavos, dice versículo 16, si tu esclavo dice, no quiero dejarte, porque siento cariño por ti, por tu familia, porque los tratas bien, entonces tomarás un punzón y arrumándolo a la puerta de tu casa, le atravesarás la oreja, de esta manera será esclavo tuyo para siempre, lo mismo harás si se trata de tu esclava. Esto era bonito, ¿no? Porque alguien que diga, yo quiero servirte de corazón, porque yo quiero, porque me gusta cómo vivo aquí, me gusta el estilo de vida que tengo. ¿Por qué me iría? ¿Por qué me iría si vivo bien, vivo a gusto? Ay, hay una historia muy interesante de los esclavos, pero eso te lo platico otro día porque ahorita ya se nos acabó el tiempo. Bendiciones, nos vemos. Hoy hay reunión en la iglesia. Vente a la reunión, por favor, a las 7:30. Bendiciones.